Un caso que seguro, Luis Carlos, es un caso nuevo a partir de ayer. Porque este arreglo obviamente era algo que no se tenía previsto por parte de la defensa. Y obviamente el gobierno tácitamente, al hacer este convenio con Finmecánica, acepta que no había nada doloso y sobre todo que los radares estaban funcionando y que que no hubo coima ni hubo comisión, como le llamaba el embajador Berguido ayer. Bienvenido, Luis Carlos Gómez. Así es, buenos días, licenciado Correa, y a los amigos televidentes que nos están viendo en esta mañana. Efectivamente, el gobierno anunció a través de un comunicado de prensa que se había llegado a un feliz acuerdo con la empresa Selex y el conglomerado Finmecánica. A mi persona, como ciudadano panameño, para mí es de entera satisfacción saber que esto se hizo porque la investigación refleja un tema bien interesante. Un tema que demuestra una suspensión anticipada de un contrato en donde la Corte posteriormente trata con una herramienta jurídica de fallo suspender el contrato. Sin embargo, ya había sido suspendido anticipadamente. Esto coloca definitivamente a Panamá en una situación bien delicada porque Panamá entra como un sujeto contractual. Y cuando hay un contrato, una parte no puede arrogarse el derecho de cancelarlo de forma anticipada. Máxime cuando haya habido una cláusula arbitral que exigía la constitución de un tribunal arbitral para que, para tales efectos, si existiera algún tipo de conflicto, pudiese o no cerrar y suspender ese contrato. Lo que quedó claro es que, y dicho por el propio embajador Berguido, es decir, Panamá hubiera perdido hasta las medias si hubiéramos ido a un laudo arbitral. Ahí voy, por eso voy. De mi punto de vista, ya había una infracción por parte de Panamá. O sea que someternos a un arbitraje era llevarnos efectivamente a un pleito. Así que eso entiendo, y ahí mi satisfacción como ciudadano panameño de que el gobierno efectivamente logra este acuerdo. ¿Cómo incide esto en el caso penal? Que quizás va a su pregunta de forma directa. Al señor Mulino lo están procesando por el delito de peculado. Peculado lleva de forma ligada como un elemento de esencia la existencia de una lesión patrimonial, porque es un delito contra la administración pública. Si el gobierno reconoce, y así lo dice el comunicado de prensa, no el acuerdo, porque todavía no lo conocemos, no lo conocemos, nadie lo conoce, pero aún así la posición del gobierno es decir que se reconoce que el producto era de calidad. Entonces, efectivamente, estamos hablando de que el objeto de ese contrato era a satisfacción del gobierno panameño. Entonces, ¿de qué lesión estamos hablando? Si se habla de un tema de desembolsos incorrectos, de montos incorrectos, pero se ha llegado a una feliz transacción, entonces no tenemos una lesión patrimonial materializada y, en consecuencia, perdemos ese elemento de esencia que se necesita para la configuración del delito de peculado en el caso del señor Mulino. Pero para mí también es importante explicarle esto a los que nos están escuchando. El señor Mulino firma el contrato con la empresa Selex 043-2010 en base a una autorización que nace del Consejo de Gabinete. La resolución de gabinete 113 del 2010, en donde todos los miembros que componían el Consejo de Gabinete para dicha época, en donde obviamente existen figuras importantes que coinciden con el gobierno actual, incluido el presidente de la República. Incluido el presidente actual, autorizaban al señor Mulino a poder contratar, 1, relacionados al proyecto de vigilancia costera, 2, por un monto de 98 millones de euros y 3, con la empresa Selex. Es decir, la resolución de gabinete te establecía el objeto, el sujeto y el monto de ese contrato. Es una cosa que yo no entiendo. Si era 98 millones, ¿cómo dicen ahora que el gobierno se ahorra 100 millones de dólares? Bueno, lo que pasa es que está la resolución 113 y la 114. Estas resoluciones contemplan 3 contrataciones. La que es con la empresa Selex, llama ese proyecto de vigilancia costera o radares, comúnmente conocido. El que es con lo relacionado a los helicópteros, Augusta Westland, y lo relacionado a telespacio o cartografía digital. Entonces, realmente están hablando de un monto, pero a mi percepción no es tal ese ahorro, porque simplemente lo que se ha hecho es una innovación del contrato, en donde ahora han cambiado el objeto y la contraprestación por parte de la empresa. Es decir, se han quedado con ciertos radares que ya estaban instalados, que incluso se ha indicado que están funcionando y por eso se quedan,
y los que ya habían sido enviados para instalación y que el gobierno unilateralmente suspende el contrato, pues se llega a una transacción con la empresa, decirle, bueno, ustedes se lo llevan, los retornan y nos dan el crédito, que es de lo que usualmente hablan. El tema del helicóptero, entiendo que obedece a una posición, creo que así es como lo dice el comunicado de prensa, de que el gobierno sostiene de que había una supuesta comisión por promoción comercial de la empresa, en que en base a eso hace una especie de crédito. Pero a mi criterio, y quizás para no enredar a la ciudadanía, aquí solamente hablamos de un solo monto de desembolso con respecto al contrato de los radares, que es de $68 millones aproximadamente, que se dio cuyo desembolso se dio en efectivamente, los cheques se giran en los meses de julio y agosto del 2014, que es cuando el gobierno ya en turno, pues ya se encontraba en posesión. Y la imputación, perdóneme, para terminar este pedacito tan importante, y la imputación que hace la Fiscalía es, bueno, el señor Mulino firmó un visto bueno, él fue el que lo lleva a que el gobierno desembolse. Esto no es así, porque cuando un cheque dentro del engranaje gubernamental sale, pasa por Contraloría, pasa por MEF y pasa por los entes fiscalizadores regulares que si observan algún tipo de irregularidad no lo desembolsan o de sobrecosto u otra naturaleza, automáticamente lo suspenden y lo paran. Porque estamos tocando el tema, obviamente, de la nueva relación que hay en el caso de la defensa de José Raúl Mulino, ahora que el gobierno de Panamá ha llegado a un acuerdo con Finmecánica, un acuerdo que, como dijo Luis Carlos Gómez y como hemos dicho pues, en reiteradas ocasiones, tiene que hacerse público porque todos debemos saber qué negoció el señor Berguido en nombre de la República de Panamá, y un acuerdo en el cual se insiste en que todo fue recibido a satisfacción. Es decir, que no hubo pago de comisión ni de coima. Entonces, ¿dónde está el delito y por qué? Como dicen ustedes los abogados, si lo principal está bien, ¿cómo lo accesorio va a estar mal? Así mismo es. La premisa sería, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y es así. En ese comunicado de prensa se señala que una de las intenciones de Panamá es poder continuar con las relaciones comerciales con Finmecánica. Por Dios, si yo he contratado con una empresa que tiene un ribete, una caracterización de actividades ilícitas en todos sus antecedentes, pues definitivamente ni siquiera una transacción. No quiero volver a tener nada con esa gente. Mucho menos quiero entrar en negociaciones contractuales posteriores con esa empresa. Pero esto solamente refleja lo que el señor Mulino desde un inicio ha indicado y que el expediente así lo ha evidenciado. Los radares eran elementos de calidad. Eran 18 radares, solamente 7 se instalan. No se logra una ejecución final. Tratan de investigar al señor Mulino por una incorrecta ejecución, pero como he explicado, nunca se terminó de ejecutar, porque el gobierno anticipadamente lo suspende y a mi criterio de una forma ilícita y en infracción a ese contrato. No quedaría ahora tácitamente un peculado al poner unos radares que se sabe que funcionaban si fundaban las 19 y dejar 7 instalados. Es como una, no sé, como poner un adorno más, pero es que, un adorno caro. Claro, pero el representante de Panamá que estuvo hablando en los medios de comunicación el día de ayer, indicaba de que él le cuestiona al Senan y le pregunta si efectivamente esos radares funcionan. Y ellos dicen que sí, que es lo que exactamente estuvieron diciendo dentro del expediente. Sí funcionan y por eso es que todavía los mantienen. Entonces, dentro de la transacción, que es un tema eminentemente legal y que se puede hacer, simplemente novaron lo que era la contraprestación por parte de la empresa en, bueno, pues ya no vamos a hacer 18 radares y demás componentes, sino 7 y te hago un crédito y te doy otro tipo de resarcimientos en cuanto a piezas de helicóptero. La pregunta es, Luis Carlos, ¿qué sigue ahora? Bueno, actualmente nosotros tenemos ciertas acciones legales pendientes de decisión. Estas acciones van encaminadas a temas de pruebas que nunca nos admitieron,
temas relacionados al doble juzgamiento y temas relacionados a nulidades por vencimientos de términos previos a la imputación. Entonces estamos en esa fase esperando. Con respecto a este tema, acuérdense que solamente tenemos ahora mismo un comunicado de prensa por parte del Estado. No tenemos un acuerdo formal que haya sido divulgado a la ciudadanía o que todos podamos conocer para entonces hacer un análisis puntual de cada uno de esos acuerdos y ver cómo de una u otra manera incide en el proceso en sí. Lo cierto es que si hay una transacción a nivel patrimonial en donde hay una satisfacción, se me desaparece ese elemento. No con eso estoy diciendo que antes existió una lesión o un daño. Estoy diciendo que ya hay satisfacción de parte y el elemento de lesión patrimonial es de esencia en el delito que se le investiga al señor Mulino y efectivamente al desaparecer pues no hay delito, que es lo que el señor Mulino dijo de un inicio. Esperemos que la señora Zuleika Moore pues entienda esto y sobre todo el juez Paniza, que ya debe estar tomando cartas en este asunto, pues actúe en derecho. Así Gracias, es. Luis Carlos.